LU3. Evolución radial constante. La Voz Palestina, un programa del Comité Bahiense de Apoyo al Pueblo Palestino. Porque la verdad palestina es la dignidad del mundo. Conducción: Leonardo Herman, Malena Ortiz y Mariano Carlson. Artística: Claudio Mucci. Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos. Buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Estamos acá una vez más en La Voz Palestina, como todos los miércoles a las 8 de la noche. Buenas tardes. Buenas tardes, Luigi. Buenas tardes, buenas noches, Mariano, buenas noches, Malena. Buenas noches a todos. Y buenas noches, ya saludamos también a Darío, colaborador de todos los miércoles, que nos hace el aguante desde la operación. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a estar en comunicación con Miguel Álvar Lucía, abogado integrante del equipo de investigación de la Cátedra de Estudios Palestinos Edward Said. Y vamos a estar primero con la editorial, después un tema de música. Este sábado tuvimos una actividad, ¿no es cierto? Tuvimos una actividad, se acercó bastante gente, hicieron una actividad nacional. Nosotros acá desde Bahía también pudimos también hacer lo nuestro. Se acercaron compañeros a participar de esta actividad. El clima nos acompañó, un día soleado, así que pudimos estar ahí en la plaza con un poco de música hubo también, y bueno, aportando nuestro grano de arena al repudio a las políticas de genocidio de Israel. Sí, ¿y qué vamos a estar hablando hoy con respecto a la entrevista? Es por el tema de la posible visita de Netanyahu a Argentina. Entonces, pasamos directo a la editorial, si les parece. Pasamos a la editorial, lo escuchamos a Leo. Dale. Editorial. Geopolítica del genocidio. Las sangrientas manos del imperio en Palestina. Netanyahu genocida, no te queremos en Argentina. Tu lugar es la cárcel. Lo que está sucediendo en Gaza en particular y en Palestina en general es un genocidio. El mundo ya lo sabe. Los gobiernos, incluso hasta los que han sido cómplices hasta el momento, empiezan a condenarlo. Donde viví mis más preciados momentos. Por eso es que la Corte Penal Internacional y otras instituciones internacionales de justicia y de gobierno, como la ONU, como
la Relatoría de Derechos Humanos, como el Centro de Refugiados, UNRWA, han salido a condenar el genocidio que se está perpetrando. Ya no se puede ocultar bajo el sol todas las atrocidades cometidas por el Estado de Israel. Y los pueblos lo saben también. Por eso es que estos cambios de política de los gobiernos de la Unión Europea son fruto de la movilización de los pueblos. Lo que está sucediendo en Gaza en particular y en Palestina en general es un genocidio. El mundo ya lo sabe. Los gobiernos, incluso hasta los que han sido cómplices hasta el momento, empiezan a condenarlo. Quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Por eso es que la Corte Penal Internacional y otras instituciones internacionales de justicia y de gobierno, como la ONU, como la Relatoría de Derechos Humanos, como el Centro de Refugiados, UNRWA, han salido a condenar el genocidio que se está perpetrando. Ya no se puede ocultar bajo el sol todas las atrocidades cometidas por el Estado de Israel. Y los pueblos lo saben también. Por eso es que estos cambios de política de los gobiernos de la Unión Europea son fruto de la movilización de los pueblos. Uno de los principios de cualquier conflicto es tener zonas seguras para los civiles. Esto es algo que no existió desde el principio de la invasión a Gaza. Según Gavin Keller del Norwegian Refugee Council, los palestinos están confundidos con las órdenes de evacuación, que no son claras, y saben perfectamente que no hay lugar seguro en Gaza, vayan donde vayan. Muchos ni siquiera pueden alquilar un burro para cargar sus pertenencias. Más de 1,5 millones de personas necesitan tiendas de campaña nuevas que no están entrando a Gaza. Por eso se hacinan en cualquier lugar, en cualquier escuela, en cualquier hospital, incluso en edificios semidestruidos que terminan siendo derrumbados, ya sea por los bombardeos o por la mala condición de infraestructura, y provocan más muertos dentro de la población de Palestina. Libre por la franja de Gaza. Un genocidio no es solamente los asesinados por medio de bombardeos, de operaciones militares, de fusilamientos o desaparición. Es mucho más perverso. A continuación daremos algunos datos de cómo la masacre del pueblo palestino en realidad es una operación de genocidio sostenido y sustentado en diferentes medidas. Cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido.
Según Julie Novak, directora de la ONG israelí B'Tselem, lo que se está cometiendo contra el pueblo palestino no surgió de la nada. Es la continuación de una política de Israel que se está ejecutando con impunidad desde hace 75 años. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Según la ONG Medical Aid, 30.000 pacientes de cáncer tienen riesgo de muerte, ya que desde hace 1 año y medio no pudieron recibir sus tratamientos. A esto hay que sumarle más de 4.000 niños con desnutrición grave. Según la ONG Save the Children, denuncia que el 10% de la munición arrojada por Israel sobre Gaza no ha explotado. Esto significa que a los muertos y asesinados producidos por los bombardeos hay que sumar los muertos y asesinados producidos por los explosivos que están sembrados sin detonar en el territorio gazatí y que explotan frente al menor contacto. La ONG Oxfam International denuncia que Israel ha destruido la mayoría de los pozos de agua y que no deja acceder a los que todavía sirven, ocupándolos militarmente. Lo cierto es que los habitantes de Palestina y de Gaza en particular acceden a una ínfima cantidad de agua que los obliga a elegir entre comer o bañarse o limpiar, digamos, sus pertenencias, lo cual termina siendo algo absolutamente inhumano y que pone en peligro la vida, porque sin agua no hay vida. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. A todos estos hechos hay que sumarles el asesinato a periodistas. Solamente el fin de semana, el ejército genocida de Israel mató a Hanas al-Sharif, que era periodista de Al Jazeera, junto a otros 4 periodistas más, es decir, 6 periodistas en 2 días, que se suman a los más de 200 asesinados, convirtiendo al Estado terrorista de Israel en el Estado que más periodistas ha asesinado en una operación militar. Pero esto no termina aquí. También hay otra realidad que tiene que ver con que las 16 panaderías de Gaza que todavía trabajan, se les acabará la harina en 4 días, ya que no está entrando mercadería a Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Por esto,
Desde el Comité Bahiense de Apoyo a Palestina decimos enérgicamente: Netanyahu genocida, no te queremos en Argentina, tu único lugar es la cárcel. Y no lo decimos por una expresión de deseos, lo decimos porque existe una relación jurídica con la Corte Penal Internacional. El Estado argentino tiene la obligación de cumplir las sentencias que la Corte Penal Internacional ha dictado. En 2017 ratificó ese acuerdo sobre la ejecución de sentencias. Entonces, si Argentina respeta la institucionalidad internacional, el Estado argentino tiene que obligatoriamente detener a Netanyahu apenas pise el país. Quisiera caminar. Bueno, estábamos escuchando la canción llamada Llama Mual al-Hawa de Julia Boutros. Y les paso el número de teléfono por si quieren dejar algún mensajito
El número es 291-468-6266. Bien, después de la editorial y este tema, tenemos para comunicarnos con Miguel Albarlucía. Ahí lo estamos llamando. Él es abogado, integrante del equipo de investigación de la Cátedra de Estudios Palestinos Edward Said. Vamos a estar conversando acerca del tema que está en auge de hace unas semanas atrás, que es la posible visita de Netanyahu a Argentina. Sabemos que Netanyahu está condenado por la Corte Internacional. Un pedido de captura. Tiene un pedido de captura por crímenes de guerra, pero también por genocidio, que es una figura que es para detención. A ver si estamos con Miguel. Miguel, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Te saludamos acá en la mesa, está Luigi. Y Male, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, mucho gusto. Bueno, queríamos hablar sobre el tema que está en auge, como veníamos diciendo, de la visita o posible visita de Netanyahu a Argentina y de las medidas que se han tomado por parte, bueno, tengo entendido que vos has tomado una medida. No, yo no particularmente porque ya estoy retirado como abogado en ejercicio, y en el sistema nuestro, una vez que te retiras no podés tener la matrícula activa. Pero sí mucha gente en Mendoza, en Chubut, en Capital, han presentado a los fiscales federales, han hecho presentaciones para que los jueces pidan a la Corte Penal Internacional, primero que, digamos, la documentación oficial que permita probar esto, que son artículos de prensa, que existe una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. También existe contra el ministro de Defensa, pero él no está anunciado que venga al país. Esta orden de arresto por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ¿no?, de Benjamín Netanyahu. Crímenes de guerra que principalmente son utilizar el hambre como herramienta de guerra contra la población, y dirigir ataques intencionales contra la población civil, y crímenes de lesa humanidad por asesinato, persecución y otro tipo de actos, ¿no?, que se han hecho en forma masiva contra la población de Gaza, invocando falsamente un derecho de defensa que no tiene sentido, porque imagínate que los 20.000 niños que han muerto en Gaza no agredieron a nadie, ¿no? Entonces, estamos presenciando, desgraciadamente, un genocidio en cámara lenta, con la complicidad de la mayoría de los gobiernos del mundo, salvo Sudáfrica, Colombia, Chile y algunos más. Pero es una cosa, lo que está pasando, increíble, realmente increíble. Lo que te decía es que hay presentaciones, bueno, justamente para, una vez que esté verificado esa orden de arresto, se ordena el arresto de Netanyahu si llega a venir al país. Yo no sé si vendrá, no lo creo, yo creo que fue más una bola de ensayo del presidente que tenemos, y porque ellos saben perfectamente, y ya salido en los diarios, ya salido en perfil, han salido en los diarios, de que corre el riesgo de una orden de arresto, ¿no? Claro, ¿y quién, en el caso de que ponga un pie en el suelo argentino, quién tendría que intervenir en un arresto? ¿Interpol, las fuerzas federales argentinas? ¿Tendría que ser por un...? Sí. No, Interpol sería si estuviera en otro país, supongamos en Uruguay, Argentina pidiera a Interpol que lo detuviera. Pero no, acá en Argentina sería la Policía Federal Argentina o cualquier otro órgano armado de la República Argentina, a pedido de un juez federal, puede ordenar la detención. Primero, la presentación que hicieron la gente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Mendoza, de San Rafael, Mendoza,
con el patrocinio del doctor Ricardo Hermili, y bueno, como te dije antes, que se verifique la orden de detención y después que se ordene el arresto si llega a pisar el país. Y también pide, ya como atribución propia de la justicia argentina en base al artículo 118 de la Constitución Nacional, que se pida a Interpol su detención en otro país, ¿no? Por considerar que es un crimen por el artículo 118, ya que viene de la Constitución de 1853, que habla de crímenes contra el derecho de gente, el derecho de gente como se llamaba en ese momento el derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces, por crímenes contra el derecho de gente, la propia Argentina podría pedir la extradición de este señor a otro país. Pero bueno, eso pasa obviamente por un pedido del Poder Ejecutivo que sabemos que no lo va a hacer, ¿no? Para peor, tenemos un gobierno que se ha manifestado total y absolutamente identificado con el Estado de Israel en el peor momento de la historia del Estado de Israel. Y bueno, obviamente no va a colaborar con esto, no va a colaborar con la justicia. Acá esto, que se pueda dar un hecho así como la detención de Odón, depende de que haya un juez que tenga la valentía suficiente para seguir adelante, ¿no? Claro, eso venía pensando, ¿no? Porque el tema es, una vez que cae en un juez, hay que ver también, el Poder Judicial argentino también nos tiene acostumbrados, digamos, a ese tipo de arbitrariedad, y no es precisamente, no sé, es algo que algunos jueces muy particulares. Más que todo la justicia federal, ¿no? Más que todo la justicia federal, que es una justicia que siempre ha sido política, que siempre ha sido designado a los jueces por cuestiones políticas. Fíjate que el señor dijo que el gobierno nacional proponía nada más para la Corte Suprema. Propuso para la Corte Suprema, que por suerte fue rechazado. Es un hombre que detuvo a una persona que hizo un posteo, no sé si en Facebook, en Twitter o dónde, contra Israel, y lo tuvo meses detenido, averiguando si pertenecía a Hamas o a Hezbollah o algo por el estilo, sin ninguna prueba. Al final lo tuvo que dejar en libertad, y este pobre muchacho, después de 6 meses detenido, Díaz creo que se llamaba apellido, terminó sacándose la vida. Sí, ¿no? Son como gestos de disciplinamiento, ¿no? Como para disciplinar a una sociedad que no tal cual, repudie, bueno, que no denuncie, digamos, un genocidio. Tal cual. Y en este momento están procesados, 2 diputados nacionales. Y Bodari, ¿no? Biasi. Y Banin. Bodari está condenado, pero hay un recurso de apelación, porque fue absuelto en primera instancia. Entonces lo condenó la Cámara, pero cuando vos tenés sentencia contradictoria, tenés una instancia más, y ahora hay que esperar la sentencia de otra sala de la Cámara, que no es justicia federal en ese caso, sino común de la capital, que tengo esperanza que salga bien porque tiene buenos antecedentes. Pero, y después está Vanina Biasi, que acaba de ser confirmado su procesamiento por la justicia federal. Una vergüenza, con argumentos verdaderamente vergonzosos, porque Vanina Biasi, cuando critica al sionismo y al Estado de Israel, cuando compara el sionismo con el nazismo, dice bien claro en el momento, bueno, que esto no es contra la comunidad judía, que esto afecta a la comunidad judía, que fueron víctimas del holocausto, palabra con la que estoy de desacuerdo, pero bueno. Y aún así la procesan porque justamente, como decís vos, hay que meter miedo. Y por eso la DAIA y el Centro Simón Biel Central de la Argentina, que son entidades profundamente enemigas de la libertad de expresión, hacen todas estas denuncias en forma permanente para producir amedrentamiento. Ese es el objetivo. Sí. Bueno, vemos de todas maneras, la población generalmente igual está reaccionando, igual ha salido a las calles este último sábado, una actividad nacional donde en distintas ciudades del país se convocó. Vimos por imágenes en Buenos Aires fue bastante grande, bastante numerosa. Acá en Bahía Blanca no llegamos a esos números, pero
un grupo de gente se junta y sigue reaccionando de todas maneras y sigue denunciando y apoyando al pueblo palestino. Seguro, acá y en todo el mundo, porque vos fíjate que ahora algunos gobiernos europeos que siempre han sido cómplices de Israel están diciendo, bueno, en la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre, Gran Bretaña, Francia y Canadá van a reconocer el Estado palestino, y están obligados a hacerlo porque saben que la sociedad civil de sus países, si no, los va a juzgar y los va a condenar. ¿Hola? Hola, hola. Hola, hola. Nos estamos yendo a un corte comercial. ¿Querés seguir en comunicación? Dale. Bueno, es un momento. Aguardanos un minutito, por favor. Dale, no hay problema. Transmite LU3 AM 1080. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Falsos operarios. Nuestros operarios no realizan tareas en el interior de los domicilios. Si alguien se identifica como personal de EDES y solicita ingresar a tu casa, denúncialo. Llama al 0810-999-3337 o a la policía. EDES. Más energía para seguir creciendo. Tenemos pintura, artículos de electricidad y bazar con los mejores precios. Ferretería Obrera, Necochea 8, teléfono 291-646-9630, Villa Mitre. Estudio jurídico del doctor Rodrigo Ceballos Bilbao y asociados. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. Teléfono 454-2397. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. LU3 AM 1080 LU3. Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, libre. Bueno, seguimos acá en comunicación con Miguel Albarlucía. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Es Ibar Lucía. Yo lo tengo mal escrito acá, entonces. Después voy a decir que lo corrijan. Bueno, estábamos hablando de toda la manifestación que hubo a nivel internacional y cómo varios líderes de países que son potencia también dentro de la Unión Europea y como es Canadá también, que se ven interpelados por la población, por su gente, fuertemente. Creo que las manifestaciones más grandes están dando en Europa. Sí, en Europa, si entras en el canal de Noticias de Europa, Euronews, aparecen muchas, pero también estaba viendo en México. En Sydney hubo una muy grande. En Australia, en Sydney. En Australia se vio una muy grande. Sí. En muchísimos lados, ¿no? En muchísimos lados, por suerte. Bueno, es una reacción de la sociedad civil a nivel internacional, porque los gobiernos no hacían nada, salvo Sudáfrica, Colombia, Chile, principalmente, en menor medida Brasil, pero también una buena postura. Pero principalmente creo que en Sudáfrica y Colombia han sido los países con posturas más coherentes o más encomiables, ¿no? De adhesión a los principios básicos del derecho humanitario. Y vos pensás que Francia tiene un 10% de población musulmana, o sea, no pueden permanecer cerrar los ojos, pese a que son muy cobardes realmente. Y ahora, bueno, dicen que van a reconocer el Estado Palestina, salvo que, y bueno, ponen ya un salvo. Y además lo van a hacer, no lo hacen, bueno, lo hacemos ahora no, esperan a septiembre, como para darle tiempo, que piensen presionar a Israel, pero Israel
acá hay que entender una cosa. ¿Qué fue el proyecto sionista realmente? El proyecto sionista, el sionismo es un nacionalismo extremista, que no fue un nacionalismo para liberarse de una opresión colonial, sino un nacionalismo de aquellos que estaban sujetos a opresiones en su propio país, para ir a conquistar el territorio de otro pueblo y constituir ahí un Estado. Conquistarlo en alianza con un poder colonial que era Gran Bretaña. Entonces, ellos, para construir eso, para lograr la adhesión de los judíos de Europa, porque fue un proyecto básicamente en realidad de los judíos de Europa Oriental, o de Rusia, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, esos países, ellos crearon esta idea de, es un nacionalismo de base religiosa. Vamos a la tierra prometida, la tierra prometida. Ahora, el problema es que ellos en el 48, ellos recién logran apoderarse por la fuerza del 78% de Palestina, pero no justamente del territorio que era la supuesta tierra prometida según la Biblia. Entonces, ellos no pueden renunciar a eso, porque si ellos renuncian a lo que se conoce en el mundo como Cisjordania, que ellos le llaman Judea y Samaria, es como renunciar a su propia esencia, a su propio proyecto, al proyecto a partir del cual se construyó ese movimiento político, ¿entendés? Entonces, ellos lo conquistaron por las fuerzas de las armas en el año 67, pero el mundo no se los reconoció como pertenecientes al Estado de Israel. Pero ellos no retiran. Y lo que empezaron a hacer es sembrar colonias, implantar colonias, cerca de 700.000 personas israelíes que viven en Cisjordania. Esto es un crimen de guerra. Está expresamente previsto en la Cuarta Convención de Ginebra sobre Crímenes de Guerra y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y bueno, pero ellos no en realidad el verdadero proyecto que ellos quieren es, cuando llegue el momento, cuando llegue la ocasión, es desplazar a los 3 millones de palestinos que viven en Cisjordania y apoderarse definitivamente de lo que ellos llaman Judea y Samaria, que lo llaman por los nombres bíblicos. Claro. Gaza no era parte de la tierra prometida, porque en realidad ahí vivían los filisteos, que son los enemigos de los hebreos en la Biblia, pero de todas maneras deciden conquistarla. Y al hacer esto cometen todo tipo de delitos, ¿no? Pero básicamente trasladar población propia al territorio que se ha ocupado en una guerra es un crimen de guerra de acuerdo al artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra. Y esto es lo que creo que hay que tener presente claramente. Ahora la Corte Penal Internacional pide la captura de estos señores por crímenes de guerra, que no son cometidos a partir de hace 2 años, ¿no? Los vienen cometiendo desde el año 67, o antes del año 48 con la limpieza étnica de Palestina. Claro, es como vos contás, eso es lo que te iba a decir, o sea, no empezó ahora el genocidio, por ahí ahora toma otra relevancia porque tomó otra magnitud, pero desde el año 48 que se funda el Estado de Israel, empiezan con esa política de genocidio, de entrar a aldeas, y devastarlas y quedarse con ese territorio. Claro, tal cual. Fue lo que Ilan Pape, que es un historiador israelí, justamente llama la limpieza étnica de Palestina. Ingresaban en aldeas, conquistaron 400 aldeas y como 10 ciudades durante el año 48, y lograron producir el éxodo de la población palestina por terror, por miedo, porque ingresaban y mataban gente. Y, por ejemplo, en el caso de Deir Yassin, Tantura y otros, y muchísimos pueblos. Y las ciudades grandes, como la ciudad de Haifa. Y entonces, bueno, después dijeron, no, ustedes se fueron. De manera se habían echado. Yo me pregunto si alguien se anima a decir, por ejemplo, que los ucranianos que han huido frente a la invasión rusa no tendrían derecho a volver a sus viviendas. Nadie se va a animar a decirlo en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún país. Sin embargo, no aplican el mismo criterio para los palestinos. Les niegan a los palestinos el derecho a retorno.
que está consagrado por una resolución de las Naciones Unidas, la 194 del 48, que es del 11 de diciembre del 48, un día después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas dice, bueno, los palestinos que tienen derecho a volver a su vivienda. Y Israel siempre se negó a cumplirla. Porque este es otro tema. Israel incumple en forma deliberada y sistemática todas las resoluciones de Naciones Unidas. Todas. Desde la construcción del muro ese de separación, retirarse de los territorios conquistados en el 67, absolutamente todas. Y ahora Naciones Unidas ha calificado que lo que está haciendo Israel es un genocidio. Entonces, enseguida, ¿qué dicen? Antisemitismo. Siempre lo claro, mismo. Sí, es el acto reflejo. Antisemitismo cuando ni siquiera son semitas la mayoría de los... no lo son. De los que bueno, ahora pues, depende de cómo definamos semitas. No lo eran cuando fundaron el Estado de Israel. Ahora, yo soy de la teoría que no se es semita por una cuestión de sangre, o sea, genética o biológica, sino por la lengua que se habla. Entonces, los judíos askenazis no eran semitas porque hablaban una lengua germánica, el yiddish. Ahora que hablan un hebreo resucitado, bla, bla, podría ser que se lo considere semitas. Ahora, 80 años después. Claro, pero mayoritariamente son provenientes de askenazis, sí, que eran de otra región. ¿No? ¿Sabés qué significa en hebreo la palabra askenaz? No recuerdo. Alemán. Alemán. La palabra askenaz significa alemán. Y si vos vas a la Biblia, que para mí es un texto, no es un texto histórico, obviamente yo no creo en Noé y sus hijos, pero pueden tener valor simbólico. Supuestamente Noé tiene 3 hijos, uno es Sem, el otro es Cam, que vendrían a ser el pasado de los cananeos, y el otro es Jafet, que sería antepasado de los indoeuropeos. Y el nieto de Jafet se llama Ashkenaz. O sea que, de acuerdo al propio libro que ellos escribieron, no serían descendientes de semitas. Pero bueno, estas son cuestiones históricas, filológicas, que en realidad son secundarias frente a todo esto, ¿no? De acá lo importante es tener presente justamente que ellos eran, ni siquiera eran judíos sefardíes, los sionistas, eran judíos askenazis, porque ni los judíos sefardíes, ni los judíos mizrahim, que eran los judíos que vivían en los países árabes, no adhirieron inicialmente al proyecto sionista. Recién después, y bastante tiempo después. Después del año 48, Israel tiene que llenar ese territorio conquistado y consigue que vengan judíos de los países árabes, que antes no se habían movido para nada, para ir allá. Es así. Pero bueno, lo importante ahora es que en el mundo hay por lo menos grandes, incluso en Estados Unidos, movilizaciones de los estudiantes y muchísimo de la comunidad judía, ¿no? Hay instituciones de la comunidad judía a nivel mundial que están totalmente en contra de Israel y del sionismo, como Jewish Voice for Peace, International Jewish Anti-Zionist Network y muchas otras, y las hay también en Argentina. Sí, acá en Argentina estuvimos en comunicación hace 2 programas atrás con Diana Milstein, que es de Judíes por Palestina. Claro. Sí. Y estuvimos hablando acerca de esto también, que bueno, que hay muchos que dentro de esa comunidad también están por la causa palestina, están a favor, pero por ahí también se los condena dentro de su propia comunidad. Sí, tal cual. Empiezan, ellos tienen capacidad de crear frases o así imágenes. Entonces, una que tiene el judío que se odia a sí mismo. Entonces, claro, han inventado que hay algunos judíos que se odian a sí mismos. Entonces, los judíos no se odian a sí mismos. Tienen valores humanitarios y valores universales. Porque lo importante son los valores. Mira, Sacheri, que fue el creador de la cátedra nuestra y del
como se llama, y de la editorial Canaán, que ahora la continuamos con Gabriel Simiñán. Él una vez me dijo una cosa que me emocionó mucho. Me dijo, él fue un defensor siempre de los derechos del pueblo palestino en la Argentina, cuando nadie hablaba de eso. Y él me dice, mira, si la tortilla se diera vuelta y los palestinos quisieran echar a los niños israelíes de ahí, de Palestina, yo sería el primero a salir a defenderlos. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esa ética? Que es una ética universalista, no particularista. Yo no defiendo a los de mi tribu, a los de mi grupo de pertenencia. Y defiendo valores universales. Y los judíos que critican al sionismo están defendiendo valores universales, y eso es lo importante y válido. Miguel, queríamos preguntarte también por la cátedra de estudios palestinos. Exactamente. ¿Cuándo nació? ¿En dónde se desarrolla, digamos? En 1910 es una cátedra libre, o sea que está reconocida por la Facultad de Filosofía y Letras. Sus cursos no son, digamos, curriculares, obligatorios para las carreras, pero sí son cursos que se dan y son reconocidos. Está conformada por un grupo de profesores. El coordinador es Gabriel Simiñán, sociólogo y profesor. Yo no vivo en Buenos Aires, entonces es más ocasional las clases que yo he dado, pero están ahí Bárbara Hoffman, Lautaro Marri, Verónica Segueso, Alexandra Rivera, Leticia García y otros, que bueno, que se dan todos los años uno o dos seminarios, básicamente con la Secretaría de Extensión o con la SEUBE, y también hemos dado seminarios en otro lugar, acá en Tandil, donde vivo yo, hemos dado seminarios, después o cursos en la Universidad de Avellaneda y otros lugares. Y después hay una hija en Trelew, la cátedra de Said también de Trelew. Edward Said porque se inspira básicamente en las enseñanzas del gran intelectual palestino, Edward Said. Él mismo su familia tuvo que irse en el 48 de Jerusalén. Él se crió en el Cairo, después fue a estudiar, terminó estudiando, Edward se llama, mira, literatura inglesa, y terminó como profesor universitario en Estados Unidos, pero ahí fue desarrollando todos sus estudios y escribió muchos libros, pero algunos son señeros principales, orientalismo, donde él básicamente hace un estudio de la imagen que crea el occidental acerca del oriental. Entonces el orientalismo no trata sobre los orientales, sino que trata sobre los occidentales, la construcción de la imagen del oriental como alguien subdesarrollado, irracional, instintivo, es decir, no racional, en fin, como se pinta al occidental. Esto a partir de la literatura, los diarios de viajes del siglo XIX, cómo se va creando esta idea del oriental parecido al incivilizado, parecido, no exactamente igual, pero bueno, otra civilización. Qué necesario en estos momentos, ¿no? Donde hay un aparato comunicacional muy fuerte y muy potente en todos lados, ¿no? En los medios, hasta de las instituciones, digamos, tratando de contar otra historia, negando el genocidio, y ocultando la verdad sobre Palestina, digamos que esas instituciones donde realmente se pueda llegar al conocimiento real de lo que ha pasado de la historia de esos pueblos es fundamental. Básicamente es descolonizar el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Porque obviamente a partir del siglo XIX, bueno, la cultura occidental se convirtió como dominante, o con la expansión imperial de los países europeos, y junto con lo económico, digamos, también hubo una cultura y una lectura de la historia, eurocentrada. Yo estudié historia, eso se licenciado en historia, y prácticamente lo que se estudiaba en la facultad, Europa Occidental y América Latina. Por ahí, me parece que China
apareció en el siglo XX, cosas por el estilo, ni hablar de África, ¿no? Ni siquiera estudiamos el Islam y la expansión árabe. Creo que la estudié más en el secundario que en la universidad. Pero, y el otro libro que él escribe se llama La cuestión de Palestina, un libro muy importante, ya hace muchos años, donde explica realmente lo que pasó con Palestina. Después tiene otros libros, ¿no? Sobre los intelectuales, y cultura e imperialismo, libros muy importantes. Y bueno, nosotros básicamente inspiramos en él, pero no solamente en él, en otros autores como Aimé Césaire. Aimé Césaire es un martiniqués francés, Martinica forma parte de Francia, que fue diputado en la Asamblea Francesa. Él escribió un libro que se llama El discurso sobre el colonialismo, que realmente es excelente, ¿no? Y obviamente Frantz Fanon y otros que denunciaron, digamos, el colonialismo, pero también el aspecto intelectual, cultural del colonialismo. Claro. Sí, una parte fundamental, ¿no? Y necesaria para el colonialismo, la colonización cultural. Y también el hecho de no entender al sionismo como un subproducto del capitalismo, ¿no? Necesario para el desarrollo del capitalismo europeo. Digamos que el sionismo surge en la segunda mitad del siglo XIX. Hay una caracterización sobre los nacionalismos, que están los nacionalismos ciudadanos y étnicos. El nacionalismo ciudadano, vos, como en la Argentina y más que todo en América, vos sos nacional y ciudadano, es lo mismo, ¿no? O sea, te regís por ius soli, el que nace acá tiene nacionalidad argentina, que es lo mismo que decir la ciudadanía argentina. Incluso hasta los pueblos que fueron derrotados en la llamada campaña del desierto, que ser ciudadano y nacional a la vez. El nacionalismo étnico parte de la idea de que existe una nación que existe desde tiempos inmemoriales, no sé, hace 2.000, 3.000 años, y que tiene de hecho un territorio en lo posible exclusivo. La idea de que una esencia nacional que se desarrolla a partir de los tiempos. Y esto es lo que surge en Alemania, básicamente, incluso con producciones culturales como la de Wagner, y surge con el panturquismo, el paneslavismo, y obviamente con el sionismo. El sionismo, para crear la idea de una nación judía, porque los judíos no se consideraban una nación antes. Aparece la palabra nación por ahí en la Biblia, pero básicamente se consideraban una comunidad religiosa, y la diáspora era el elemento constitutiva de la comunidad judía. Pero bueno, ellos van a crear esta idea de nación a partir del relato bíblico. Toman a la Biblia como un relato histórico, no como religioso. Y entonces existe el pueblo judío desde la época de Abraham, por decir una cosa así, ¿no? Sí, construyen una narrativa a partir de relatos bíblicos y justifican, bueno, de lo que vienen haciendo, lo que ya hicieron, y se ponen esa chapa de víctima para no ser acusados, y siempre con el tema del antisemitismo. Evidentemente las comunidades judías sí fueron víctimas en Europa, claro, básicamente en Europa, y en Europa principalmente, ¿no? En los países árabes muchísimo menos, o prácticamente no. Cuando los judíos son expulsados de España se van al Imperio Otomano, que básicamente que es donde los reciben. Pero claro, después utilizan esto de víctima para tratar de conseguir un bill de impunidad, para ser ellos victimarios, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, como decíamos recién, cada persona que critica lo que están haciendo le meten el mote de antisemita. Claro. Bueno, Miguel, estamos ya por cortar el programa, llegando al final. Te queríamos agradecer por esta comunicación que tuvimos, por el tiempo que dedicaste, y vamos a seguir en contacto para ver qué sucede con este tema, con la posible visita de Netanyahu en Argentina.
Bueno, muchas gracias y bueno, espero que haya sido provechoso. Mucho gusto. No? Sí. Sí, Miguel, te agradecemos mucho. Te saludo a Luigi. Muchísimas gracias. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos y a toda la audiencia. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación con Miguel Ilva Lucía. A ver si viene el apellido. Sí, porque estaba mal escrito acá. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Y no mencionamos lo que pasó en estos días con el asesinato de los periodistas de Algacera. Sí, bueno, acusados de terroristas, de infiltrados, como el arma que ellos tenían eran cámaras y micrófonos. Y ponían, sacaban a la luz mucha información de lo que está pasando. Hubo un video antes de la muerte, ¿no? Uno de los periodistas había subido un video. Claro. De un Cuando saludaba la bombardeo. del bombardeo. Se escuchaban los bombardeos. Claro, sí. Tenían otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, ellos venían trabajando hacía mucho en ese sector de Palestina y bueno, son ¿cuántos periodistas van? 200 y... Sí, y Algacera, digamos que es una de las empresas de comunicación que más trabaja, que más está sobre ese territorio. Claro, por cercanía también, porque es una cadena catarí. Claro. Pero sí tienen mucha información acerca de lo que pasa en Palestina. Bueno, nos estamos yendo. Vamos al... No sé si un tema o... Vamos con un tema musical, nos despedimos. Que tengan muy buenas noches, gracias por escucharnos nuevamente. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Hoy he tenido un sueño, una inspiración. Sobre este río he vuelto a creer que otro mundo es posible, que la utopía solo es una verdad prematura y que las premisas pueden hacerse realidad. Porque otro mundo puede ser posible. Porque otro mundo puede ser posible. Que nos escuchen de aquí al Cauca y aquí a todas las comunidades indígenas que están resistiendo por esto. Y dice, la camiseta, la capucha, la cauchera, la petrotomía, la camiseta, la capucha, la cauchera, la petrotomía. Vamos. Mi inversión en la industria de la guerra. Agua potable para todos y todas. Federación de la deuda externa. Impuesto de solidaridad para los países más ricos del mundo. Estas son ahora las premisas. Hoy he tenido un sueño, una inspiración. Sobre este río he vuelto a creer que otro mundo es posible, que la utopía solo es una verdad prematura y que las premisas pueden hacerse realidad. Porque otro mundo puede ser posible. Porque otro mundo puede ser posible. Cuántas cosas han de ocultar, ellos quieren callarlo, no podrán lograrlo, no, las mentes quieren controlar detrás de una pantalla, que solución no haya, no más mentiras absurdas y verdades inconclusas, la vida debe primar. Escúchalo claro, la solución está en las manos de tu accionar, dejando a un lado una vida basada en el absurdo de lo material, adquisición de riqueza.
empobrecimiento espiritual, violación a la tierra madre, el monocultivo del pensar. Invitamos a toda la gente a que se una a esta causa, el boicot, que se organiza con la gente de Palestina. Realmente somos fuerza, somos lucha, somos un pueblo que unido puede generar muchas cosas. Un canto por la lucha de los pueblos en resistencia. Todos somos Palestina. La lucha sigue. Bajo la invasión sionista, todos somos Palestina. Todos somos Palestina. Descartel, OPJ Sound System, Contracorriente, somos Palestina y el resto del mundo, somos uno sobre el mismo territorio. Todos somos Palestina. Desde lo cultural apoyamos con nuestra música, sigamos para adelante, estamos con Palestina. LU3, evolución radial constante.